Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al primer programa Surupu Nawomay, un programa realizado por la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu en el marco de su primer aniversario. La Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu fue creada por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Puchimahana. Yo soy Cristian González del Clan Uriana y en esta oportunidad me acompaña mi compañera Mónica Puchaina, quien me estará acompañando en estos programas de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu. Mónica, ¿cómo Amaya estás? Pia Cristian. Mónica. Sí, mi say wanen huya so kashika te kira hureka. Tarat stais ka wanen huya shia. Ska watu hin snainhe tu waimen waneki suru pana te kachuera kaliru. Tu parahat kal ella taya hu snainhe wanen chuhawa min wayakana. Suru hana ka te kira hureka. Spura watu hain tintarata ka suru pana tu waumain kat. Sunain tuya parahat kal ella ta ya ana waya suru tuya le guajira ka tuma Albania ka suru Pinsky. Así es, Mónica, me siento feliz por este gran paso que ha dado la Escuela de Comunicaciones y cabe destacar que hemos visitado una comunidad netamente wayuu. Horu waputen hi numa Jonathan Solano, kasai nentira ma Jonathan ya pana suru tumaka. Anaya watsu Mónica. Ano shodaya huru pana te mapa kat Pinsky. Suru maka te nehena kana wayu kana hiate peliku kasisirat. Amas che nanikina wayu kana ya kana ke pian huru pana te mapa kat. Yang full high shit de nama. Yang hatra saya kena saka yang tinggal nama ya kana dia. Estaba kena bastante realmente. Hey, porque tomar que te hoy con ese nacha na dia. Si vai tan kena tina. Saya vai tan. Ahí más o menos como 15 o 20 monos. Hokai poro piyama main enainte kashika y agosto. Emema hastu huyak motsumun ya pana Pinsky. Hichira hainte yarira kat maka. Hashin tu wayu ke piake ya pana kamair noring aitin huyak. Yata hane Mónica. Yana edanti raka huma ya huru pana te mapa ka Pinsky. Inata ha wane akahara human hiyakan. Akahashi human hiyakan. Si wane kai Jonathan Solano. Wayu Uriana. Chahewe dai maya bangloma. Na le hon neki Jonathan ana sale man tengkah kachike yang huya suru pana tu waumain kat. Chau ha sale man shi wamunya suru pana tu makat spushwalis ka ho in shi ma ori hat wamun istiru ho tu winkaria. Nada, vamos a poner chica, Jonathan. Muy interesante de verdad la noticia de Jonathan porque La Guajira en sí, que ha sido golpeada por lo que es el verano, se han secado los agüeyes, se han secado los pozos, las fuentes hídricas pues están ya en su deterioro total en cuanto a eso. En otras noticias también le comentamos que compañeros estuvieron realizando algo sobre lo que es la militarización dentro de nuestro territorio, cuáles son las consecuencias que ha dejado la militarización en estos territorios, que es un tema bastante que se ha venido tocando en los últimos días, y también acerca de lo que es la línea férrea, de lo que es la multinacional de Cerrejón, y lo invitamos a que vean los siguientes trabajos. En mi segundo día en Albania salí por la mañana con mis compañeros en busca de lo que realmente es el Cerrejón para las comunidades donde se encuentran las vías férreas del tren, específicamente entre la comunidad de Cuatro Vías y el resguardo 4 de noviembre. Recorriendo la comunidad me di cuenta que este es un lugar en donde la mayoría de su población es wayuu,
y que tienen un tren que ha dividido su territorio al punto de dejarlos sin tierra. Un tren que transporta carbón de día y de noche. Observando, me detuve a ver si lograba contar cuántos vagones tenía ese tren, pero nunca logré contarlo con exactitud porque es muy grande. Yo soy Luz Beidi Monterrosa, soy guayú sílgona y vivo en Maracaibo, Venezuela. En algunas ocasiones había escuchado sobre el Cerrejón, pero no tenía certeza de lo que significaba. Me decían que era un tren que atravesaba toda la Guajira y que consigo traía intranquilidad y enfermedades a la población guayú. En mi recorrido conversando con las personas que aquí habitan, entiendo la magnitud del caos que ha ocasionado el Cerrejón para esta población, que también es mi pueblo como guayú que soy. Vivir en la ciudad de Maracaibo y haber crecido en una comunidad que en su mayoría habitan alíjonas y pocos guayú, nos ha alejado de nuestra cultura. Por eso al llegar acá y ver a mi gente cómo afronta esta situación y de verlos tan conscientes de la problemática, siento una gran impotencia porque pertenezco a estas tierras. Soy guayú y no hallo cómo hacer o de qué manera ayudar a mi gente para combatir a este gran monstruo que es el Cerrejón, que va acabando poco a poco con mi gente. En nuestro recorrido, caminando, nos encontramos al señor José Prudencio Puchaina, quien nos brindó un poco de agua y nos conversó sobre la historia de cómo llegó este monstruo a la comunidad. Nos habló a mí y a mis compañeros en Guayunaiki. No pude comprender del todo sus palabras, pero con ayuda de mis compañeros y el programa de edición pude comprender con claridad lo que nos decía esa mañana. Kasala serati regaterenken. Parahan serati rein. No holimati ya shaura ashimi. Optuste wayu kostu. Optus murut kabehe wastu. Che serati regati. Ottosi shi serati rein. Wai main santa castiru ya. Antes tras urulat castiru asanai. Mapa. Capaz de ser muy bueno, yo pues mucho no casar chía esa, tú muy vas. Anen otra espisa na que, yo estoy maché se voy esto. Me eché mauria, yo voy a estar por chica no me. Shawara ya, caer en su musa y de un catim yo ya. Usted ya lo sabe muy bien, chiquito. Shawara y ser nada un poco de chocolate garatin ya shawara ya la era un guayo se sapo hay se ayu es poco tiene le no traba de garatin sa nuestras chisas que tu mujucas tu ayuri chirai de cosas chisas que singa urakan we caumos hijos chiquitos. Nuestra Verkatsanay, Mat Panayara. Ahora me voy de Albania comprendiendo más de esta situación y prometo compartirla con otros por donde vaya. Bien, muchas gracias a nuestros compañeros por estos trabajos de investigación que estuvieron haciendo en la comunidad de Pisqui, donde fue el lanzamiento, ya lo decíamos al inicio del programa, de nuestro primer programa como es Sulupuna Woman, y ha sido un trabajo arduo, Mónica. Nale shi rajo y pejolo toya wa intra katsulu pana hotu makaliru rewonin wayakana. Shi rewayatin kasachka katsulu tum makat. Además es importante resaltar que este no es no es el único programa que vamos a tener varios programas en diferentes partes de nuestro territorio. Nosotros como estudiantes de la Escuela de Comunicaciones nos vemos en capacidad para hacer este tipo de trabajo. Sí, muñequilla Cristian. Y ya para finalizar,
lo dejamos con estas reflexiones que de verdad han sido de eficacia para nosotros como estudiantes y eficacia para ustedes como televidentes, porque de verdad es como que un trabajo más de nosotros como Wayuu, que nos sentimos identificados con este tipo de medios de comunicación y que nos apropiamos. Quizás estos elementos sean propios de Adijuna, pero nosotros como estudiantes nos hemos apropiado de estos equipos para dar a conocer nuestras propias realidades. Sí, moña Cristian Chauha, sentías muito Waumankat, ska Waimankasaratus no Hotatuhano ya Ponashia. Recordemos entonces que los dejamos. Esto fue una producción de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu en el marco de su primer aniversario. Muchas gracias, hasta entonces. Yes,